Amigos, hermanos, oyentes. Imaginen por un momento que la historia de la humanidad está a punto de dar un giro radical. Después de siglos de esclavitud, un pueblo entero ha sido liberado por un Dios poderoso y prodigioso. Han cruzado el mar en seco, han visto montañas arder con la gloria divina, y ahora, acampados al pie del imponente Sinaí, se enfrentan a una verdad asombrosa: Dios desea vivir entre ellos. Sí, el Creador del universo, el Santo de los Santos, el que habita en luz inaccesible, elige morar en medio de su pueblo rebelde y falible. ¿Pueden siquiera concebir la magnitud de esto, el asombro que debió invadir cada corazón? Pero, ¿cómo es posible que la santidad misma coexista con la imperfección humana? ¿Cómo puede lo puro habitar con lo impuro sin que lo impuro sea consumido, sin que la gloria divina aniquile a la frágil humanidad? Esta es la pregunta fundamental que responde el libro de Levítico. Es, quizás, uno de los libros más incomprendidos de la Biblia, a menudo visto como una colección densa y aburrida de leyes y rituales antiguos. Sin embargo, permítanme decirles que Levítico es, en su esencia más profunda, un manual apasionado y vital para la vida santa, un grito del corazón de Dios que anhela la comunión con su pueblo. Es el puente sagrado que une al Dios Inmaculado con la humanidad pecadora, la hoja de ruta para aquellos que desean acercarse a su Creador sin ser destruidos por su santidad. Después de la majestuosa liberación en Éxodo, y la construcción del tabernáculo, la morada portátil de Dios en medio del campamento, Levítico nos abre las puertas a la verdad de cómo mantener esa comunión. La palabra de Dios para todos nos ayuda a desentrañar sus misterios, mostrando que cada sacrificio, cada norma, cada detalle, no era un capricho divino, sino un sendero cuidadosamente trazado hacia la reconciliación, la pureza y la presencia divina. Es el diseño de un Dios que no solo rescata, sino que también santifica. El libro comienza con las ofrendas. Imaginen las brasas humeantes en el altar de bronce, el olor a carne asada que se mezclaba con el incienso, el sonido de los sacerdotes mientras el pueblo observaba con reverencia. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿No era suficiente el amor de Dios? Los sacrificios eran el lenguaje universal de la antigüedad para intentar acercarse a la divinidad, pero en Levítico, son mucho más. Son un recordatorio constante de la gravedad del pecado, de su poder corrosivo para separar al hombre de Dios, y de la necesidad ineludible de un mediador, un sustituto, un pago por la transgresión. Son, en esencia, la primera lección sobre la gracia divina que provee un camino para el pecador. Primero, tenemos el asterisco holocausto, la ofrenda quemada, esa que subía en humo como una fragancia agradable a Dios. El animal era consumido por completo en el altar, simbolizando la entrega total. ¿Qué nos enseñaba? Nos hablaba de la dedicación absoluta, la rendición incondicional del corazón, el reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Era un acto de adoración donde el oferente se identificaba plenamente con la ofrenda, entregándose por completo a la voluntad divina. No quedaba nada para uno mismo, todo era para Dios. Era un compromiso inquebrantable, una declaración de amor y sumisión que ascendía hasta el cielo. Luego, la asterisco ofrenda de cereal, o de grano. Sin derramamiento de sangre, pero igual de significativa. Granos finos, aceite, incienso. Era una expresión de profunda gratitud por la provisión divina, un reconocimiento humilde de que todo sustento, toda bendición, viene de la mano bondadosa de Dios. Era una ofrenda de comunión, de paz, de dependencia, una ofrenda sencilla, hecha con el fruto del trabajo, pero que hablaba de un corazón agradecido y una vida dedicada a honrar al dador de toda buena dádiva. La asterisco ofrenda de paz, o de comunión. Aquí sí se compartía parte de la ofrenda entre el oferente, los sacerdotes y la familia. Era una fiesta sagrada, una celebración jubilosa de la relación restaurada con Dios, un gozoso compartir después de que la culpa había sido expiada y la comunión restablecida. Era el banquete de la reconciliación, un anticipo tangible de la comunión plena. Imaginen la alegría, la unión que se forjaba alrededor de esa comida bendecida, simbolizando la paz entre Dios y el hombre. Qué privilegio compartir la mesa con el mismo Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la comunión se rompe inevitablemente? Cuando el pecado, esa imperfección inherente a la naturaleza humana, irrumpe en la relación. Aquí entran la asterisco ofrenda por el pecado y la asterisco ofrenda por la culpa. Estas no eran opcionales, eran obligatorias cuando se había cometido una falta, ya sea por ignorancia o por transgresión deliberada. El pecador, cargado con el peso de su acción, colocaba su mano sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente su culpa. La sangre, derramada, era la vida entregada en lugar del pecador, cubriendo su falta, limpiándolo de su mancha. Nos recordaba con crudeza que la paga del pecado es muerte, pero que Dios, en su infinita misericordia,
proveía un camino para la expiación, una cubierta para el alma contaminada. La ofrenda por la culpa, además, exigía restitución. No bastaba solo con el rito, sino que se demandaba reparar el daño causado, un llamado a la justicia práctica y al arrepentimiento genuino que se manifestaba en acciones. Cada uno de estos sacrificios, detallados con una precisión asombrosa, no eran ritos vacíos ni supersticiones primitivas. Eran lecciones vívidas, tangibles, olorosas, que impactaban todos los sentidos, sobre la santidad inmaculada de Dios, la seriedad implacable del pecado y la maravillosa provisión divina para la reconciliación. Eran pasos cruciales para que el pueblo entendiera el valor de la vida, el costo del pecado y la gracia del perdón. Ahora, ¿quién oficiaría en estos ritos sagrados? ¿Quién sería el puente, el mediador entre el pueblo pecador y el Dios santo? Los asteriscos sacerdotes. Levítico dedica varios capítulos a la ordenación y el rol vital de Aarón y sus hijos. Capítulo 8 nos describe su consagración, con unciones con aceite sagrado, lavos rituales y la colocación de vestiduras especiales, imponentes y llenas de significado. No era un trabajo cualquiera, era un ministerio santo, apartado, exigente. Eran los custodios de la santidad de Dios, los maestros de la ley divina, los que discernían lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano. Su vida entera debía reflejar la santidad inmaculada del Dios a quien servía. Pero el sacerdocio también venía con una advertencia solemne, una lección que jamás se olvidaría. En el capítulo 10, leemos la impactante y escalofriante historia de Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, que osaron ofrecer fuego extraño delante de Jehová, un fuego no autorizado, no siguiendo las instrucciones divinas. El resultado fue devastador, fuego salió de la misma presencia de Jehová y los consumió. Murieron instantáneamente, en el mismo lugar de adoración. Una reacción exagerada. No, fue un recordatorio brutal, inquebrantable, de que Dios es santo, absolutamente santo, y debe ser adorado en sus propios términos. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera, con nuestras propias ideas, nuestra negligencia o nuestra irreverencia. Su santidad exige respeto absoluto y obediencia meticulosa. Fue una lección dura, sí, pero esencial, para un pueblo que apenas comenzaba a comprender la magnitud del Dios que los había rescatado y que ahora habitaba entre ellos. Desde la santidad de la adoración pasamos al asterisco santidad de la vida cotidiana. Los capítulos 11 al 15 abordan las leyes de pureza e impureza, que a menudo desconciertan al lector moderno. Aquí, la palabra de Dios para todos, nos ayuda a entender que no se trataba solo de higiene o salud, aunque ciertamente tenían beneficios prácticos y contribuían al bienestar del campamento. Se trataba de una distinción profunda entre lo limpio y lo impuro, entre lo que era apto para la presencia de Dios y lo que no lo era. Porque ciertos animales eran limpios y otros impuros. Porque el contacto con un cadáver, una enfermedad de la piel como la lepra, o ciertos flujos corporales hacían impuro a una persona. Porque todo esto simbolizaba el pecado, la corrupción, la imperfección y la muerte que habían invadido el mundo caído. La impureza no era necesariamente un pecado moral en sí mismo, sino un estado que separaba a la persona de la plena comunión con Dios y con la comunidad, impidiéndole participar en los ritos sagrados. Era una pedagogía divina, un recordatorio constante, visible y tangible, de que la vida en el mundo está manchada, y que para acercarse a Dios, se necesitaba purificación. Cada vez que alguien se declaraba impuro, cada vez que debía someterse a un rito de purificación, era una lección práctica sobre la santidad de Dios y la necesidad de ser limpio para morar en su presencia. Eran lecciones diarias, visibles, para que el pueblo nunca olvidara la radical diferencia entre ellos y su Creador. Luego llegamos a uno de los capítulos más solemnes y cruciales de Levítico, el capítulo 16, el asterisco día de la expiación asterisco, o Yom Kippur. Este era el día más sagrado del calendario israelita, el día culminante en que la nación entera era purificada de sus pecados anuales. Una vez al año, solo en este día, el sumo sacerdote, y solo él, podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, detrás del velo grueso, donde residía la presencia de Dios sobre el arca del pacto. No sin antes purificarse a sí mismo y a su familia con un sacrificio por sus propios pecados. Imaginen el peso inmenso, la responsabilidad abrumadora sobre los hombros del sumo sacerdote. Llevaba no solo sus pecados, sino los de toda la nación, la carga espiritual de millones de almas. Entraba con el incienso humeante para que la nube cubriera el propiciatorio, evitando así ver la gloria de Dios directamente y morir al instante. Luego, con la sangre del novillo por sus propios pecados y la sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo, rociaba el propiciatorio. Era un acto de vida o muerte, un momento de reverencia absoluta, donde el destino espiritual de toda una nación pendía de un hilo, dependiendo de la pureza y la obediencia de un solo hombre.
Pero la culminación dramática de Yom Kippur era el ritual de los dos machos cabríos. Uno era sacrificado, su sangre derramada como expiación. El otro, el asterisco macho cabrío para Azazel, el chivo expiatorio, era llevado vivo. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza, confesando todos los pecados de Israel sobre él. Luego, ese animal era enviado al desierto, a un lugar deshabitado, a una tierra yerma, para nunca volver al campamento. ¿Qué representaba esto? Simbolizaba que los pecados del pueblo eran literalmente quitados, llevados lejos, puestos a una distancia infinita, para no ser recordados más por Dios. ¡Qué imagen tan poderosa de la gracia de Dios! Los pecados perdonados y olvidados, borrados, lanzados a la lejanía. Este día era el clímax de la reconciliación, el día en que Dios renovaba su pacto con un pueblo purificado, abriendo un nuevo ciclo de comunión. Pero Levítico no se queda solo en los rituales. Oh, no. La mayor parte del libro se centra en cómo la santidad de Dios debe manifestarse en la vida cotidiana de su pueblo. Los capítulos 17 al 26, a menudo llamados el Código de Santidad, son una profunda revelación del corazón de Dios para su creación. La frase recurrente es el eco resonante del mandato divino: sean santos, porque yo soy santo. Este no es un llamado a una perfección inalcanzable por nuestras propias fuerzas, sino a una separación moral y ética, a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios en cada aspecto de la vida, en cada interacción humana. ¿Cómo se veía esta santidad en la práctica? No era una santidad mística y apartada, sino una santidad encarnada. Se traducía en leyes sobre asterisco la sangre asterisco su uso sagrado para la expiación, la prohibición estricta de comerla, respetando la santidad de la vida que reside en ella. Asterisco relaciones sexuales asterisco leyes claras y estrictas contra el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo. ¿Por qué tan serias, tan enfáticas? Porque estas prácticas corrompían la imagen de Dios en la humanidad, profanaban la santidad del cuerpo y las relaciones matrimoniales, y traían caos social y espiritual. Dios llamaba a la pureza, la fidelidad y la dignidad en todas las expresiones de la sexualidad humana. Asterisco justicia social asterisco aquí es donde Levítico brilla con luz propia, revelando la compasión de Dios. No es solo un libro de rituales. Nos habla de no explotar al extranjero, al huérfano y a la viuda, los más vulnerables de la sociedad. De no oprimir al trabajador ni retener su salario, asegurando condiciones laborales justas. De no chismear, no difundir calumnias que destruyen reputaciones. De no buscar venganza ni guardar rencor, sino de amar al prójimo como a uno mismo. Sí, la famosa y radical frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, está aquí, en Levítico 7 y 18, mucho antes de Jesús. Nos llama a la honestidad en los negocios, a pesos y medidas justas, a no robar, a honrar a los ancianos, a levantarse ante las canas. Nos instruye a dejar las espigas de la cosecha para los pobres y extranjeros, una temprana y hermosa forma de seguridad social divina, un mandato de generosidad y compasión. Levítico no era una religión escapista o solo personal, era una religión profundamente arraigada en la ética y la moralidad del día a día, en el respeto por cada vida humana. La santidad se vivía en las plazas, en los mercados, en los campos, en las casas, en el corazón de cada israelita. También se establecieron las fiestas del Señor, el Sabbat semanal, la Pascua que recordaba la liberación, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el ya mencionado día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Cada una tenía un propósito profundo: recordar la liberación de Egipto, celebrar la cosecha, anticipar la futura provisión y el descanso de Dios. No eran simples días festivos, sino anclas en el tiempo, recordatorios cíclicos de la fidelidad de Dios y de su plan redentor, puntos de conexión en el tiempo para que el pueblo nunca olvidara su historia, su identidad y su pacto con el Dios viviente. Finalmente, el capítulo 26 presenta las bendiciones y maldiciones. Si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios, vivirían en paz, prosperidad y seguridad en su tierra. Dios mismo caminaría entre ellos y sería su Dios. Pero si desobedecían, vendrían las enfermedades, la derrota militar, la hambruna, el exilio y la desolación. Era un pacto con consecuencias claras, un eco profético, un recordatorio solemne de que la santidad no era opcional. La fidelidad a Dios traía vida abundante, la rebelión, destrucción. El libro termina en el capítulo 27 con leyes sobre los votos y los diezmos,
la forma en que el pueblo podía dedicar voluntariamente sus posesiones y su tiempo a Dios, mostrando que la santidad también implicaba una mayordomía fiel de los recursos y un corazón generoso hacia el Señor. Así, amados oyentes, Levítico es mucho más que un libro de reglas antiguas y desconcertantes. Es el corazón palpitante de la Torá, el manual para vivir en la presencia de un Dios santo. Nos enseña sobre la naturaleza corrosiva del pecado, la necesidad ineludible de expiación, la santidad inmaculada de Dios, y el único camino posible para una relación con Él. Nos grita, a través de cada página, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, que sin santidad nadie verá al Señor. Es un testamento a la misericordia de un Dios que, a pesar de su santidad, hace posible la comunión con el hombre pecador. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en el siglo XXI, en un mundo tan diferente? ¿Estamos acaso bajo estas leyes y rituales minuciosos? La respuesta es un rotundo y glorioso no. Levítico nos preparó para la venida de alguien mucho mayor que Aarón, mucho más efectivo que cualquier sacrificio de animal. Nos preparó para Jesucristo. Cada sombra, cada tipo, cada sacrificio de Levítico apuntaba directamente a Él, como flechas que señalan el objetivo final. Es el antesala del Evangelio, el telón de fondo dramático. Los sacerdotes nos mostraban la necesidad de un mediador, y Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, quien se ofreció una vez y para siempre, un sacrificio perfecto y suficiente. Los sacrificios nos recordaban la gravedad del pecado y la necesidad de la sangre derramada. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, de toda mancha, para siempre. El día de la expiación, con el macho cabrío que llevaba los pecados lejos, era un poderoso anticipo de Jesús, quien cargó nuestros pecados en la cruz y los llevó a un lugar donde ya no nos condenan. Él es nuestro chivo expiatorio y nuestro sacrificio perfecto. La santidad que Dios demandaba en Levítico no ha cambiado. Sean santos, porque yo soy santo, sigue siendo el llamado para nosotros, hoy y siempre. Pero la forma en que alcanzamos esa santidad sí ha cambiado radicalmente, gloriosamente. Ya no es por ritos complejos y sacrificios de animales, sino por la fe en Jesús, quien nos hace justos y santos delante de Dios, quien vive en nosotros por su Espíritu. Él nos ha dado acceso directo al Padre, sin necesidad de velo, sin necesidad de sangre de animales, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy, la santidad no es solo un ritual externo, sino una transformación radical del corazón, una vida que busca reflejar el carácter de Cristo, justicia, misericordia, amor, verdad, pureza. Levítico nos enseña la seriedad del pecado y la inmensidad de la gracia de Dios al proveer el sacrificio supremo. Nos muestra el valor incalculable de la sangre que fue derramada para que nosotros, impuros por naturaleza, podamos ser hechos puros y acercarnos a un Dios que anhela, con una pasión inextinguible, nuestra comunión. Así que la próxima vez que escuchen el nombre, Levítico, no piensen en un libro árido y olvidado, lleno de reglas arcaicas. Piensen en él como la escuela de Dios, el maestro que nos preparó el corazón para comprender la inmensurable obra de Cristo en la cruz. Piensen en él como un testimonio apasionado del deseo incansable de Dios de morar con su pueblo, un deseo que culminó en la persona de Jesús, quien hizo posible esa comunión perfecta y eterna. Que este antiguo libro cobre nueva vida en su entendimiento y en su corazón. Que comprendan la profundidad del amor de Dios al proveer un camino, primero a través de la ley y los sacrificios que señalaban hacia el futuro, y finalmente, a través de su Hijo unigénito, la manifestación plena de la santidad y el amor divinos. Este es Levítico, un grito a la santidad, un camino a la comunión, una profecía vibrante del Salvador.